Hola, empezamos con el tema de las fracciones, indicando para empezar lo que es una fracción. Estamos hartos de ver las fracciones, las hemos visto al menos durante 2 cursos en primaria y hemos visto que una fracción es un número sobre otro. Este número, que es 3 partido de 4, también leído normalmente como 3 cuartos, es una fracción. Esto es una fracción. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que esto realmente no es ni más ni menos que un número. Porque siempre que la vemos, vemos dos. Vemos el 3 y vemos el 4. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Lo que vamos a intentar entender ahora es que una fracción no es ni más ni menos que un cociente, que el resultado de una división. Por ejemplo, 3 cuartos, 3 partido de 4, es la división de 3 entre 4. Y esto sería 3 entre 4 no cabe, ponemos 0, y aquí nos ponemos un 0. 30 entre 4 cabe a 7, 7 por 4, 28, hasta 30, 2, ponemos un 0, lo bajamos y en la división nos sale 5 por 4, 20 y nos saldría exacto. Por tanto, 3 cuartos es el número 0,75. Eso está bien, eso es fácil de entender. 3 cuartos es 0,75. Si por ejemplo en lugar de 3 cuartos tuviéramos un medio, 1 partido de 2, la división sería tan sencilla como 1 partido de 2. Como no caben 0, ahora ponemos aquí un 0 y esto cabe exacto a 5. De manera que un medio es el número, el cociente 0,5. Podemos seguir poniendo ejemplos. Imagínate que tenemos el número 7 tercios. Pues 7 tercios sería una división. Y 7 entre 3 nos cabe a 2 y nos sobra 1. 1 entre 3 no cabe, y entonces como no cabe ya ponemos la coma y ponemos el 10. 10 entre 3 nos cabe a 3, y ahora fíjate lo que pasa. 3 por 3, 9, hasta 10, 1. Siempre para sacar más cifras decimales vamos a poner más veces el 10, y siempre esto va a caber a 3. Y una y otra vez. Y una y otra vez. Entonces estamos encontrando un número que seguro que también ya lo conocéis, que es el 2,3 periódico. Aunque esto es un poquito más avanzado, esto lo que quiere decir es que el 3 se repite de manera infinita, siempre. Bueno, fíjate como en este caso igualmente 7 tercios no es ni más ni menos que 2,3 periódico. Entonces, la fracción, el primer significado que tiene es que es simplemente un cociente. Un cociente, es decir, una operación aritmética. 7 tercios es el número que sale de dividir 7 entre 3. Eso es el primero de los resultados, primero de los significados que tenemos para las fracciones. Pero las fracciones también se han dicho normalmente como un elemento para representar las partes de una unidad. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, y ese círculo lo divido en 4 partes, si tomase una de las partes, esto con fracciones se representaría como un cuarto. ¿Un cuarto por qué? Porque he tomado uno de cuántos posibles que había para tomar, de 4. ¿Lo ves, verdad? Por ejemplo, si tuviésemos el círculo dividido en 5 partes y tomase 2 de ellas, esto sería la fracción 2 quintos, porque he tomado 2 de ¿cuántos posibles? Pues de 5 partes que había posibles. Esto es el significado que puede tener una fracción como parte de la unidad. Parte de una unidad, claro. Un cuarto, 2 quintos. ¿Por qué? Pues porque hay 5 partes o hay 4 partes y yo aquí he tomado una y yo aquí he tomado 2. Un cuarto, 2 quintos. Después vamos a ver un significado estadístico. Un significado estadístico asociado con las fracciones, pues lo podemos ver de 2 formas diferentes. Por ejemplo, es muy normal que se diga, mira, este año han venido a España
un montón de turistas, y de cada 5 turistas que ha venido, 3 turistas eran de la Unión Europea. Entonces nos está diciendo que de cada 5 turistas que han venido, 3 son turistas de la Unión Europea. Si 3 son turistas de la Unión Europea, llegamos a la conclusión lógica de que 2 de cada 5 no son turistas de la Unión Europea, son turistas de fuera de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, y tenemos otro significado estadístico, además de este, que es el que normalmente asociamos con los tantos por ciento. Por ejemplo, decir que un 1% de las personas son pelirrojas, por ejemplo, sería representable de esta forma, este 1%, y también de una forma fraccionaria. Aquí la tenemos. 1% es igual que 1 partido de 100. Es decir, 1 de cada 100. 1 de cada 100 son pelirrojos. Es lo mismo que decir que 1% son pelirrojos. Si yo, por ejemplo, dijera que el 75% de las personas son morenas, por ejemplo, aunque sería falso, pero bueno, pues estaríamos diciendo que de cada 100 personas, 75 son morenas. ¿Entiendes? Hay 2 significados estadísticos. Entonces, fíjate, recuerda, está el significado de cociente, porque una fracción no es ni más ni menos, siempre va a ser simplemente un cociente, el resultado de una división. Después están las partes de la unidad. 1/4, porque hay 4 posibles y he tomado 1, 2/5, porque hay 5 posibles y he tomado 2. Y después tiene un significado a nivel estadístico, como 3 de cada 5 turistas que vienen a España son de la Unión Europea, por tanto, 2 de cada 5 no serían de la Unión Europea, y luego tenemos el significado porcentual, que es que para representar un 1% también lo puedo hacer en forma de fracción de esta manera, 1 de cada 100. 75%, pues 75 de cada 100. Y por último, para acabar este vídeo, vamos a explicar lo que es una fracción propia y lo que es una fracción propia. Mira, una fracción propia es simplemente una fracción que tiene menos de una unidad completa. Por ejemplo, te explico. Aquí teníamos 1/4 y 2/5. 1/4 o 2/5 o incluso 3/4 sería un ejemplo perfecto de fracción propia, porque en este caso lo que estamos diciendo es que la unidad completa se ha dividido en 4 partes, la ves aquí, 4 partes, y hemos tomado 3. Esta fracción propia lo que nos está diciendo es que lo que representa es menos de la unidad. Por ejemplo, valdría 3/4 o valdría 5/6. 5/6 también valdría como fracción propia, porque tomaríamos de las 6 posibles partes que tenemos en esta unidad, tomaríamos 5 partes. Entonces, esto sería la fracción propia. Hay un truco para recordar lo que son las fracciones propias, y es simplemente decir que el numerador sea más pequeño que el denominador. Fíjate que en este caso el 3 es más pequeño que el 4 y en este caso el 5 es más pequeño que el 6. Y en contraposición a las fracciones propias, que tenemos las fracciones impropias, donde ocurre justo lo contrario. Están representando más de una unidad. Si, por ejemplo, en este caso he dividido una unidad en 4 partes, esto sería una fracción que tiene como denominador 4, que la vamos a leer como lo que sea, cuartos. Entonces, si yo quiero que esto represente más de una unidad, por ejemplo, puedo poner 5/4. Si yo pongo 5/4, no tendría bastante con una unidad, porque en una unidad, ¿cuántos cuartos hay? 4. ¿A que sí? 4. Pues me haría falta una segunda unidad, y de esa segunda unidad, dividida también en cuartos, tengo que tomar otro. Y esto serían 5/4. Esto serían 5/4. Lo estás viendo, ¿verdad? Esto es una fracción impropia, porque representa más de una unidad. ¿Qué tendríamos que ver con las fracciones impropias? Pues simplemente que el numerador fuese mayor que el denominador. Si eso ocurre, esta fracción se denomina que es impropia. Bueno, pues espero que esto sirva. Muchas gracias y un saludo.